Hola a todas y a todos. El día de hoy analizaremos una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional sobre la obligación de las instituciones públicas, más precisamente la obligación del Poder Judicial de proporcionar intérpretes a las ciudadanas y a los ciudadanos peruanos de los pueblos indígenas que afrontan procesos judiciales ante este órgano del Estado. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Richari Warmi. El Perú es un país pluricultural, multiétnico y multilingüe. Bajo esta premisa, la Constitución de 1993 reconoce el derecho fundamental de las personas a su identidad étnica y cultural. Consecuentemente, todo peruano y peruana tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete, conforme preceptúa la Carta Fundamental en su artículo 2, inciso 19. No obstante este reconocimiento en sede constitucional y también en el ámbito legislativo, artículo 114, inciso 2 y 3 del Código Procesal Penal, en el Perú existe una brecha significativa entre el marco jurídico y fáctico que se traduce, entre otros, en obstáculos importantes para el acceso a la justicia de las ciudadanas y ciudadanos peruanos de los pueblos indígenas. Ciudadanos y ciudadanos peruanos de los pueblos indígenas que, al acudir a un proceso judicial, no cuentan con intérpretes. Precisamente, esta problemática es examinada en la sentencia que analizamos el día de hoy. Para entender los alcances del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 6349-2015, proceso de cumplimiento, hemos invitado al doctor Omar Sar, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, a quien le doy una cordial bienvenida a este 10º programa y le agradezco de manera especial por estar entre nosotros. Bienvenido, Omar. Un placer tenerte el día de hoy. Muchísimas gracias, Candelaria. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes algunas reflexiones en este importante programa Richari Warmi que emite el Tribunal Constitucional. Bien, como decía, es un placer y un honor tener a uno de los asesores más importantes del Tribunal Constitucional. Paso a preguntarte cuáles son los hechos del caso que permiten que se pronuncie el Tribunal Constitucional. En el departamento de Amazonas se produjeron una serie de incidentes en la localidad de Bagua que condujeron a la apertura de procesos penales contra diversas personas, entre las cuales se encontraban miembros de comunidades nativas locales. El señor Santiago Manuén, que es un reconocido dirigente indígena, fallecido actualmente, y otras personas presentan una demanda de proceso de cumplimiento contra el presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Lo que el demandante pretende es que se haga efectivo lo dispuesto por el artículo que tú citabas del Código Procesal Penal, el artículo 114, en cuanto establece el deber del Poder Judicial de proporcionar intérpretes en todos los procesos penales realizados en la Corte de Justicia de Amazonas cuando los procesados pertenezcan a procesos indígenas, como por ejemplo los miembros de la etnia Awajún Wampis, ¿verdad? Como sucedía en este caso. Esa obligación, según los demandantes, deriva, como tú mencionabas, del inciso 19 del artículo 2, según el cual todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante la autoridad mediante un intérprete. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de idioma, la Constitución no reconoce solo un único idioma oficial del Estado. El artículo 48 dice, y cito, son idiomas oficiales el castellano
y en las zonas donde predominan también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Esto es decir, que se trata de una comprensión extensa del lenguaje y del reconocimiento oficial de las lenguas originarias allí donde predominan. El Tribunal Constitucional, en un caso previo al que estamos analizando, había declarado el estado de cosas inconstitucional en relación con la efectiva vigencia del derecho a que el Estado se comunique oficialmente también en las lenguas originarias en las zonas del país donde ellas son predominantes, como exige el artículo 48 de la Constitución. Así que este no es el primer caso en el que el Tribunal Constitucional se pronuncia respecto del reconocimiento de las lenguas nativas y del deber de los órganos del Estado de facilitar la comunicación en el idioma originario. Bien, ¿qué derechos o principios protege el proceso de cumplimiento? Desde esta óptica, ¿cuál es la controversia en el presente caso? Bueno, mira, el proceso de cumplimiento, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tutela un derecho no enumerado, no explicitado en la Constitución, que es el derecho a la eficacia de las normas legales y de las resoluciones administrativas. Es decir, que si existe un mandato legal o un deber que surja de una resolución, existe como consecuencia un deber constitucional de efectivizar ese contenido. En ese sentido, debemos concluir que el proceso de cumplimiento es uno propiamente constitucional por cuanto tutela este derecho fundamental, no enumerado, pero que el Tribunal Constitucional ha identificado a partir de las pautas establecidas en el artículo 3º de la Constitución. Concretamente, el artículo 114 del Código Procesal Penal, que es aquel que establece la regla cuyo cumplimiento pretenden los demandantes, señala que se debe brindar ayuda a quienes no comprendan el idioma o no se expresen con facilidad. En consecuencia, esta es la cuestión que se pretendía resolver y los principios que se encuentran en discusión, en materia de cumplimiento en este caso. Bien, ¿cuáles son las razones esgrimidas por el Tribunal Constitucional en este caso para declarar fundada la demanda de cumplimiento? Bueno, mira, el Tribunal Constitucional señala que la implementación de un registro especial nacional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas es una actividad necesaria para el cumplimiento del mandato contenido en la norma procesal, cuyos cumplimientos se solicita, es decir, el artículo 14 al que hacíamos referencia. Pero no es suficiente la existencia de este registro como para afirmar que dicha norma ha sido cumplida, porque los justiciables tienen que tener acceso efectivo a la posibilidad de comunicarse en su lengua materna, aquella distancia entre la práctica y la norma que tú señalabas, ¿no? En la sentencia se añade además que existe un derecho de toda persona a expresarse ante la autoridad en su propio idioma y a este derecho le corresponde correlativamente, dice el tribunal, un deber por parte del Estado de poner a su disposición un intérprete que le permita comprender las circunstancias de hecho y de derecho propias del caso que enfrenta. Además, se garantiza el derecho de defensa de los miembros de estas comunidades y también el derecho de acceso a la justicia, por cuanto lo dicho en el ámbito del proceso penal es extendido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a todos los procesos en los que sean parte los miembros de las comunidades nativas. Por eso mismo, el Tribunal Constitucional, entendiendo que esto no estaba sucediendo en la práctica, el tribunal declaró fundada la demanda de cumplimiento porque entendió que se encontraba acreditado que la Corte Superior de Justicia de Amazonas no proporcionó a los miembros de la etnia Aguajún Wampis que carezcan de conocimiento del idioma castellano o que tengan problemas para entenderlo, un intérprete en dicho idioma. Pero señala expresamente que este deber se extiende a todos los procesos que ellos enfrenten en la mencionada Corte Superior. Es decir, no se trata solo de las audiencias de este caso, sino que deben abarcarse el conjunto de los procesos judiciales en los que los miembros de las comunidades originarias sean parte. Bien. Por otra parte, el magistrado Miranda
añade que en este caso no puede perderse de vista que la norma cuya efectivización se exige está, además, íntimamente ligada con la tutela de derechos sociales y del derecho a la igualdad. Como bien señalas, la pretensión de los demandantes no se limita a exigir el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 114 del Código Procesal Penal, esto es, la provisión de intérpretes de las etnias nativas, Aguajún y Huampís, que carezcan conocimientos del idioma castellano o que tengan problemas para entenderlo, sino, como bien señalas, para todos los procesos que enfrenten en la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Y así lo dispone el Tribunal Constitucional. En ese entendido, la pregunta es, ¿cuál es la trascendencia de esta sentencia para los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades campesinas y nativas cuyo idioma no es el castellano y que en la actualidad se encuentran enfrentando procesos judiciales? Y finalmente, si podrías precisarnos el valor de una sentencia del Tribunal Constitucional, una sentencia que no es precedente y una sentencia que no declara estado de cosas inconstitucional, como la anterior a la que has hecho referencia. Adelante. Mira, yo creo que esta es una sentencia de gran importancia. Primero, por cuanto ordena garantizar el derecho de defensa, pero no solo el derecho de defensa de los procesados en el proceso penal específico y el cumplimiento del artículo 114, sino también el derecho de acceder a la justicia, porque como tú subrayabas recién, se refiere al conjunto de los procesos judiciales. Y, por ejemplo, si una persona de una etnia tiene que poder plantear una demanda de alimentos o una denuncia penal o lo que fuere en su propio idioma. Y los órganos del Estado tienen el deber de garantizar esta actuación y la adecuada comprensión. Entonces, no se trata solo de garantizar el derecho de defensa de aquellas personas que pertenezcan a una comunidad nativa y que manejen un idioma oficial allí donde predomina, no se trata solo de que puedan efectivizar su derecho de defensa, sino que se trata en general de que puedan litigar como el conjunto de las personas, ¿no? Entonces, de quienes hablan el idioma castellano, ¿no? Y puedan participar efectivamente en condiciones de igualdad y de efectivo respeto de sus derechos. Por otro lado, me parece que es relevante porque hay que tomar en cuenta la diversidad cultural constituye un activo de nuestro pueblo que se beneficia de las tradiciones milenarias de nuestros ancestros. Pero claro, para obtener ese beneficio, para poder captarlo, para que esto sea posible, es indispensable que podamos comprendernos recíprocamente, independientemente del idioma que utilicemos. Entonces, la existencia de traductores es muy importante para la integración nacional, para la comprensión entre los peruanos, sin excluir a quienes no hablen el idioma castellano, que es, por cierto, mayoritario. Pero, digamos, las lenguas nativas, allí donde predominan, insisto y subrayo esto, constituyen idioma oficial. Por último, señalaré que si la Corte de Justicia de Amazonas tiene este deber respecto de la lengua que maneja la etnia Aguajún Huampís, el mismo deber tendrían el resto de las cortes respecto de las personas que hablan quechua, aymara o cualquier otra lengua originaria allí donde prevalezcan y que por lo tanto constituyen idiomas oficiales de nuestro país. Entonces, me parece que aun cuando resuelve un caso concreto, y aun cuando no dispone el establecer una regla con carácter de estado de cosas inconstitucional, lo que generaría una forma de extender el efecto de la sentencia, lo cierto es que es una exigencia de un derecho que me parece que tiene una proyección general, y la sentencia tiene esa vocación porque no se refiere exclusivamente al proceso penal y no se refiere tampoco exclusivamente a la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Se refiere al derecho de acceso a la justicia de los miembros de las comunidades nativas que hablan idiomas oficiales del Perú. Muchísimas gracias, Omar. De verdad, un placer tenerte en el programa.
Como acertadamente pone de relieve el doctor Omar Sar, en este fallo el Tribunal Constitucional sostiene que el Poder Judicial tiene la obligación de proporcionar intérpretes a las ciudadanas y a los ciudadanos peruanos de los pueblos indígenas que afrontan procesos judiciales ante este órgano del Estado. En la segunda parte de nuestro programa tenemos como invitada a una especialista en derechos de los pueblos indígenas que analizará el fallo del Tribunal Constitucional. No se lo pierdan. Gracias. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Como bien anunciado en esta segunda parte del programa, hemos invitado a la doctora María Pimentel Tello, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de Cajamarca y además profesora de pre- y posgrado de la misma Casa de Estudios, a quien le doy una cordial bienvenida a este programa Ruchari Huarco. Muchísimas gracias, Candelaria, por la invitación a participar de este importante programa y también compartir algunas impresiones e ideas, ¿no?, respecto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Bien, ¿cuál es la importancia de la sentencia recaída en el expediente 06349-2015, proceso de cumplimiento, en el marco de un Estado constitucional como el Estado peruano, que además ha ratificado, entre otras, el convenio 169 de la OIT? Efectivamente, esta sentencia expedida en julio del año pasado es muy importante, considero yo por tres aspectos, ¿no? El primero, porque resalta la necesidad de implementar mecanismos de aplicación del artículo 114, incisos 2 y 3 del Código Procesal Penal y del numeral 19 del artículo 2 de la Constitución Política, ambos referidos al derecho de contar con intérpretes proporcionados por el Poder Judicial en todos los procesos penales realizados ante las Cortes Superiores de Justicia de la República, en especial en aquellas en las que existan comunidades quechua o aymara hablantes o que pertenezcan a pueblos indígenas o nativos que no entiendan propiamente el castellano, ¿no? El caso particular de esta sentencia, como se ha narrado al presentar los hechos, se trata de procesados que pertenecían a pueblos indígenas, ¿no?, Ahuajún Huampis, ¿no?, invocándose por tanto el derecho de todo peruano a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante intérprete.
En segundo lugar, consideramos importante que esta sentencia abre la puerta a un espectro mucho más amplio de protección de derechos fundamentales, sobre todo en el contexto actual, ¿no? En esta coyuntura en la que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos proponen, mediante su jurisprudencia y la documentación expedida, ¿no?, la protección diferenciada de los pueblos originarios por considerarlos poblaciones altamente vulnerables, ¿no? Y establecer también una diferenciación de estos pueblos y su tratamiento. Esto se ve reflejado pues en las decisiones de los tribunales también de países hermanos, en los que manifestaciones culturales diversas se ponen de manifiesto, ¿no? Estas decisiones, que también son expresadas mediante opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son citadas en esta sentencia, particularmente cuando se hace el análisis, o mejor dicho, cuando el magistrado Espinosa Saldaña presenta, ¿no?, sus fundamentos de voto. En tercer lugar, se evidencia en esta sentencia la vinculación de derechos fundamentales. Bien sabido es que todos los derechos fundamentales se encuentran sistematizados dentro de la constelación de derechos fundamentales, se encuentran interrelacionados. Así vemos que con la afectación de un derecho, muchas veces se vulneran otros. Es el caso de este hecho en particular, o de los hechos que motivan este caso, ¿no? Es propiamente el hecho de que los procesados tengan la necesidad y también el derecho de contar con un intérprete para poder entender las razones de su detención o los entretelones del proceso y todo lo que se desarrolle dentro de él, ¿no? Entonces, vemos como el derecho a la igualdad, por ejemplo, que es un derecho que se vulnera muchísimas veces o de manera muy repetida en los casos en los cuales existe una vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y también en esta sentencia en particular, el doctor Miranda Canales hace un desarrollo digamos, didáctico del derecho a la igualdad y cómo se afecta en este caso en particular, ¿no? Que valga la aclaración, el doctor Miranda también hace un análisis de esta similar magnitud en otras sentencias del tribunal, ¿no? Entonces, la diferencia entre los tipos de vulneración al derecho a la igualdad, ¿no? El hecho de que todos los seres humanos debemos de recibir un trato igual, y la diferencia entre la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley, ¿no? Interesante también en esta sentencia el hecho de que se haga una disquisición entre los derechos sociales y los derechos civiles y políticos, para poder entender cuál es el compromiso del Estado en torno a situaciones en las cuales se pone en cierto grado de vulneración los derechos diferenciados de las poblaciones vulnerables, como son el caso de las poblaciones indígenas o nativas, ¿no? También el derecho a la no discriminación, ¿no? En este caso, por razón de lengua y cultura, que juntamente con el derecho a la igualdad son derechos que asimismo se verían afectados ante la circunstancia de que una persona investigada desconociese el idioma predominante de la mayoría del país y en particular del tribunal al que se somete, ¿no? También existe, evidentemente, una afectación de garantías constitucionales que se aplican en la administración de justicia, estas contempladas en el artículo 139 de la Constitución, ¿no? Entonces, el artículo 139, propiamente en los incisos o numerales 14 y 15, ¿no?, establecen que el derecho, bueno, en este caso el derecho de defensa en sus dimensiones amplias, tanto en el ámbito de la defensa material y la defensa técnica, y el derecho de ser informado por escrito, ¿no?, inmediatamente respecto de las razones motivadoras de la detención y la comunicación constante con el defensor, el derecho a recibir información, ¿no? Todos estos aspectos se verían evidentemente vulnerados, ¿no?, frente a personas que no tienen conocimiento del idioma español, ¿no?
Entonces, esta sentencia evidentemente tiene una serie de particularidades que, además de lo ya mencionado, ¿no? Se contemplan dentro de los votos singulares de algunos de los magistrados y lo importante es ver la naturaleza de la discusión en el tribunal también, ¿no? Porque se aprecian diversas opiniones, ¿no? Que finalmente convergen en una mayoría y esto, también las opiniones totalmente divergentes que son expuestas de manera tan clara y tan didáctica, ¿no? Cumpliendo evidentemente con el rol pedagógico que tiene el Tribunal Constitucional. Bien. Puno, Cajamarca, Cusco, Ayacucho, son zonas privilegiadas en el sentido de advertir si la ejecución de esa sentencia, ¿no? Entonces, en ese sentido quería preguntarte cómo es la implementación del sistema de intérpretes en la actualidad en Cajamarca. En la actualidad, y a propósito de lo dispuesto en esta sentencia, ¿no? La sentencia que propicia este diálogo, algunas Cortes Superiores de Justicia de la República, y en el caso específico de Cajamarca, ha incorporado a los servicios judiciales un staff de intérpretes, pero intérpretes en el lenguaje de señas. Bien, entonces, no es que tengamos en Cajamarca un staff de intérpretes quechohablantes, por ejemplo, que podría ser o tener lógica, porque si bien es cierto, el departamento de Cajamarca, que tiene una población rural bastante amplia, no es contrario a lo que se podría pensar, no es mayoritariamente quechohablante. Esta población rural habla el español, habla el castellano, solamente en ciertas zonas, como en el distrito de Chetilla, que es un distrito que pertenece a la provincia de Cajamarca, se puede identificar a quechohablantes aún, pero de un quechua en particular, ¿no? De un dialecto de quechua que se usa en el Ecuador. Entonces, no contamos con intérpretes quechohablantes o en otro idioma o lengua nativa, ¿no? En los casos que ha habido necesidad de recurrir a este tipo de intérpretes, lo que se ha tenido que hacer es lo que ocurrió precisamente en el caso de la sentencia que nos ocupa, ¿no? Lo que ocurrió en Amazonas, que se tuvo que recurrir al Ministerio de Cultura para poder contar con intérpretes para el caso, ¿no? Lo que sí se cuenta es con intérpretes en lengua de señas. Ya que sobre todo en el área de los juzgados de familia, se presentan casos en los que personas con limitaciones en el habla o con ciertos problemas en el habla y por tanto han tenido que recurrir a este tipo de intérpretes. Ahora, como también se señala en la sentencia, evidentemente este también es un problema de comunicación, ¿no? Porque no estamos hablando exclusivamente de cuestiones que tengan que ver con el lenguaje hablado, sino también puede involucrar los derechos de personas que tienen este tipo de modo de comunicar, es decir, mediante señas. Esto ha ocurrido en los casos, como repito, mayoritariamente en el área de familia, ¿no? Y poniendo a disposición de la comunidad la posibilidad de que se pueda contar con intérpretes de lenguaje de señas. ¿Qué aspectos del fallo destacarías? Bien, lo que más me ha impactado de este fallo es el carácter inclusivo de la sentencia, ¿no? Es decir, que esto refleja la preocupación del más alto colegiado de nuestro país en el uso de su facultad normativa, ¿no? De incorporar una regularidad ante la aparente excepcionalidad de la norma procesal penal, vale decir el artículo 114 del Código Procesal Penal, concordante con el numeral 19 del artículo 2 de la Constitución, ¿no? Como bien se señala en la sentencia, estableciendo la obligatoriedad de contar con intérpretes de manera permanente para apoyar las actuaciones judiciales en las que personas que no tienen dominio del lenguaje castellano
puedan tener este respaldo y se cumpla o se pueda llevar adelante su derecho de defensa de manera concreta, ¿no? La no discriminación, el derecho a la igualdad y el acceso a la justicia al que tenemos derecho todas las personas y todos los ciudadanos peruanos. Bien, muchísimas gracias. Pues bien, agradecemos a la doctora María Pimentel y al doctor Omar Sar por ayudarnos a entender los aspectos medulares de esta sentencia emblemática del Tribunal Constitucional que aborda un derecho fundamental como es el uso del propio idioma y el derecho a la provisión de intérpretes, derechos que inciden en el acceso a la justicia. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Desde niños nos enseñan que la Constitución política tiene supremacía sobre las demás leyes y en ella se garantizan nuestros derechos fundamentales. En Perú, cuando alguno de esos derechos es vulnerado, podemos presentar ante el Poder Judicial varios tipos de procesos. Proceso de habeas corpus, cuando algo o alguien atenta contra la libertad personal. Proceso de habeas data, que nos garantiza acceder a información pública, conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información referida a la persona que se encuentre almacenada o registrada en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Proceso de amparo, cuando un hecho u omisión atenta contra cualquier otro derecho constitucional no protegido por el habeas corpus o el habeas data. Proceso de cumplimiento, que nos permite reclamar que alguna autoridad o funcionario acate las normas legales o ejecute los actos administrativos que le corresponden. Si consideramos que el Poder Judicial en segunda instancia deniega la petición en cualquiera de estos procesos, podemos presentar un recurso de agravio constitucional. Esta vez, quien lo resuelve es el Tribunal Constitucional, que fallará en última y definitiva instancia. Los magistrados del Tribunal Constitucional también se encargan de resolver demandas en caso que una norma con rango de ley no se ajuste a la Constitución. En este caso, se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. Además, existe el proceso competencial que permite al Tribunal Constitucional conocer de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales. Si tienes un proceso en curso, recuerda que la información de audiencias, expedientes y resoluciones la puedes encontrar en nuestra página web www.tc.gov.pe. Seguimos con el programa Richari Guarmi. La sentencia que estamos analizando es sobre la obligación del Poder Judicial de cumplir la disposición constitucional y legal de proporcionar intérpretes a los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos indígenas que afrontan procesos judiciales. Con este emblemático fallo, el Tribunal Constitucional no hace sino poner en evidencia su compromiso con la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos indígenas. Personas de los pueblos indígenas que por encontrarse en situación de vulnerabilidad requieren una protección reforzada de sus derechos, como lo hace el Tribunal Constitucional en este fallo. Yo les invito a leer la sentencia y les agradezco de manera especial por vuestra atención. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.